Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de nada, permítanme que me presente. Mi nombre es Juli Ponce Solé y soy profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona. Y voy a actuar como moderador en esta actividad que ahora les voy a comentar. Actividad que se va a desarrollar en castellano porque tenemos con nosotros a diversas personas que se han unido desde fuera de Cataluña. Damos la bienvenida a todos y a todas los que están en estos momentos conectados. Como sabéis, estamos a punto todos de participar en el primero de los cafés científicos virtuales que la Universidad de Barcelona organiza con motivo de la celebración de la Noche de la Investigación en toda Europa. El objetivo de esta Noche de la Investigación es acercar la figura y el trabajo de investigadores e investigadoras al resto de la ciudadanía y mostrar la importancia y la relevancia del trabajo que se realiza dentro de las universidades y los centros de investigación, que en ocasiones queda un tanto opaco, ¿no? Con esta acción y de hecho con las diversas actividades de divulgación que se organizan, queremos pues contribuir a la mejora de la cultura científica de todos nosotros. Yo creo que este es un objetivo que en los días en que nos ha tocado vivir, y ahora entraremos con más detalle en ello, pues parece ser más importante quizás que nunca, ¿no? Desde la Universidad de Barcelona y a iniciativa del Vicerrectorado de Doctorado y Promoción de la Investigación, se ofrece este ciclo de 12 cafés científicos multidisciplinares que juntos hacen un repaso transversal del momento actual con especial atención, como no podía ser de otro modo, a la pandemia de coronavirus. Para hacerlo, y empezando con este primer café, expertos de diversas facultades y centros de investigación, vamos a debatir con un café en la mano, esa es la idea del café, o a quien le guste un té, pues un té o con un vaso de agua, quizás a estas horas algo más fuerte es demasiado. Debatiremos esencialmente en torno a los aspectos, como decíamos, que nos han tocado vivir, singularmente la pandemia. Todas las actividades, empezando por esta que vamos a desarrollar ahora, van a quedar grabadas y a disposición en el YouTube de la Universidad de Barcelona Divulga, Divulga. Bien, este es nuestro primer café. Voy a entrar ahora en concreto en este, y en este café queríamos reflexionar de la mano de dos expertos que enseguida voy a presentar sobre una serie de cuestiones referidas a cómo funciona nuestro cerebro y cómo tomamos decisiones los humanos, tanto decisiones personales como colectivas, y dentro de las colectivas, tanto en empresas privadas, sean grandes o pequeñas, como por parte de los gobiernos y las administraciones públicas en todo el mundo, también teniendo en cuenta las decisiones que estamos adoptando y que deberemos adoptar en torno a la pandemia. Tenemos la suerte de contar con dos expertos hoy para debatir sobre estas cuestiones y luego abrir un relajado debate con, en fin, las preguntas, las cuestiones que se puedan suscitar. Y estos dos expertos son los profesores Estrella Montolío Durán y el profesor José Andrés Rozas Valdés. Presento en primer lugar, porque ese va a ser el orden que van a seguir de intervención, a la profesora Estrella Montolío Durán. Ella es catedrática de la Universidad de Barcelona de lengua española y asesora en comunicación. También es divulgadora sobre lenguaje y comunicación en distintos medios y quizás la hayan podido escuchar, por ejemplo, en su espacio Todo es lenguaje, que se desarrolla dentro del programa No es un día cualquiera de Radio Nacional. La profesora Montolío es una firme convencida de la necesidad de un acercamiento transdisciplinar para el estudio y la optimización de los procesos comunicativos, y por ello le propusimos estar hoy aquí con nosotros. Ella dijo que sí y se lo agradecemos sinceramente. En segundo lugar, tenemos con nosotros al profesor José Andrés Rozas Valdés. Él es catedrático también de la Universidad de Barcelona, pero en este caso
de Derecho Financiero y Tributario. El profesor Rozas es también vocal del Consejo de Defensa del Contribuyente. El profesor Rozas también tiene un interés específico en temas de interdisciplinaridad y ha trabajado en temas como la protección del medio ambiente y la fiscalidad de la energía, el derecho a una buena administración o la impartición de la justicia tributaria. Y también le agradecemos que pueda estar hoy con nosotros aquí. Por tanto, tenemos a dos personas con dos perspectivas distintas, muy distintas, desde el derecho y desde la lingüística, que van a reflexionar sobre las cuestiones que yo antes avanzaba. La estructura del café va a ser la siguiente. Cada uno de ellos hará una breve introducción. Yo les orientaré un poco con un par de preguntas que les formularé para que a partir de ellas expongan lo que consideren. Y cuando terminemos esa ronda de dos preguntas a cada uno de ellos, pues abriríamos el debate y estaríamos abiertos, por supuesto, y encantados de recibir comentarios y preguntas y cuestiones de las personas que en estos momentos están conectadas. Yo rogaría que para hacer esas preguntas se utilice el chat, por favor, y a través del chat yo leeré las preguntas en voz alta, aunque creo que las podremos ver todos, pero yo las leeré en voz alta y en fin, entre ellos dos más los asistentes, pues entraremos en un debate. Me gustaría también comentar que ambos profesores, el profesor Rozas y la profesora Montolío, son miembros de una red de investigación que en estos momentos está en marcha y que está trabajando desde el año pasado y va a trabajar durante todo este año sobre las cuestiones que precisamente nos traen hoy aquí. Yo voy a poner por el chat a disposición de todos la página web ya está, colocada la página web que tiene esta red de investigación que está financiada con fondos estatales. Antes de darles la palabra, porque en definitiva ellos son las estrellas y a ellos les queremos escuchar, sí que voy a tomar un par de minutos para encuadrar un poco de qué vamos a hablar. El título del café es, bueno, puede sorprender un poco, ¿no? Se formuló como una pregunta, ¿no? ¿Podemos prevenir los errores al decidir? Yo creo que aquí la palabra error es la palabra crucial. Ahora vamos a ver en qué contexto. Y el subtítulo del café es Sesgos y, una palabra inglesa, nudging, las ciencias del comportamiento y su utilidad en nuestras sociedades. A partir de esta idea de error y a partir de esta idea de sesgos y nudging, yo me gustaría, para enmarcar las intervenciones, hacer un par de reflexiones. La primera reflexión sería que esa referencia a errores del título se conecta con el hecho, ya constatado por la ciencia, de que nuestro cerebro, el cerebro de los seres humanos, nos engaña y nos engaña frecuentemente y nos hace tomar decisiones equivocadas y decisiones erróneas. Claro, la pregunta sería ¿por qué nos engaña nuestro cerebro y por qué tomamos a menudo decisiones erróneas? Bien, como vamos a ir viendo, tenemos ya un bagaje, una serie de aportaciones de las ciencias denominadas conductuales, en inglés Behavioral Sciences, ciencias del comportamiento, de la conducta humana, sobre todo de la psicología en un primer momento y de la economía también, desde la psicología con trabajos ya de hace unas décadas de Tversky y Kahneman. Kahneman recibió el premio Nobel en 2002, aunque él era psicólogo, le otorgaron el premio Nobel de Economía. Y a través de estos trabajos de la psicología, que luego han pasado a la economía, se ha llegado a un punto en el que ya se acepta de forma amplia y consensuada que los seres humanos tenemos una racionalidad muy defectuosa, una racionalidad limitada. Esa imagen de que somos seres perfectamente racionales, que maximizamos nuestros intereses, que se utilizan a veces como modelo, por ejemplo, en la economía neoclásica, se ha revelado que esto no es así. Nuestra racionalidad está interferida por un par de palabras, un par de palabras técnicas que van a ir surgiendo, como son los llamados heurísticos y sesgos. Enseguida me voy a referir a qué son los heurísticos y sesgos. Solo quiero recordar que Kahneman, este premio Nobel, psicólogo de formación y por su trabajo,
expuso de forma muy didáctica la existencia de dos sistemas de toma de decisiones en las personas. El sistema 1, que es un sistema automático, rápido de toma de decisión, y el sistema 2, que sería un sistema donde ya nos tomamos nuestro tiempo para decidir, ¿no? El sistema 1 se activa de forma inconsciente para tomar decisiones rápidas y con poco gasto de energía y acostumbra a funcionar bastante bien. Pero en ocasiones nos lleva a errores. Nos lleva a errores que es verdad, el sistema 2 permite evitarlos, pero ese sistema 2 solo nos consume energía y solo se activa en momentos determinados. ¿Cómo ahorramos esa energía en el sistema 1? Gracias a los heurísticos y a los sesgos, lo que yo mencionaba antes, ¿no? Los heurísticos son normas simplificadoras para procesar información, son una especie de atajos intuitivos. Vemos una señal octogonal en rojo y nos pensamos inmediatamente que hemos de parar, aunque no veamos la palabra stop, pero reaccionamos de esta manera. O vemos que alguien nos tiende la mano y en principio lo interpretamos como un saludo, aunque no sea esa la intención, ¿no? Los heurísticos son útiles, pero como decíamos, nos llevan en ocasiones a errores. Cuando esos errores son sistemáticos y predecibles, les denominamos sesgos. Y hay ya numerosos sesgos identificados. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. El sesgos del statu quo, de la inercia, del optimismo y del exceso de confianza, de la comparación social, y algunos de estos sesgos están actuando también en este momento de pandemia, ¿no? Claro, visualizar un sesgo es un poco difícil, pero si me permiten ponerles un vídeo de nada, 15 segundos, verán cómo nuestro cerebro nos engaña. Fíjense en el tamaño de estas piezas y verán que no es lo que parece. Comparto con ustedes este vídeo. Deberían estarlo viendo, creo que lo están viendo. Van a ver un movimiento de dos piezas y van a ver que no es lo que parece como tantas veces nos puede ocurrir en otros contextos. Fíjense en la pieza roja, la pieza más clara. Evidentemente parece más clara, parece más grande la pieza más clara, pero movemos ahora el ángulo y de repente la pieza que antes parecía más pequeña pasa a ser más grande, cuando en realidad ambas piezas son exactamente idénticas. Si hubiéramos tenido que tomar una decisión basándonos en el tamaño de esas piezas, hubiéramos errado. Y eso nos ocurre con otros sesgos en otros momentos de nuestra toma de decisiones. ¿Cómo podemos, y con esto termino, cómo podemos prevenir esos errores y decidir mejor? Bueno, de esto vamos a hablar con Estrella Montolío y con el profesor Rozas, ¿no? El punto de partida a través de trabajos de diversos científicos, y destacan entre ellos un jurista, Cass Sunstein, y un economista, Richard Thaler, economista que fue premio Nobel de nuevo en el año 2017, en este caso de economía también, pero él es economista, elaboraron la noción de nudging. Ahora hablaremos sobre la noción de nudging, es decir, una serie de incentivos que diseñan la arquitectura de la toma de decisiones de las personas, sin prohibir nada y sin exigir gasto económico significativo. Por tanto, son, diríamos, incentivos baratos, fáciles de aplicar y que dejan libertad de elección a las personas, pero que las orientan en una determinada dirección, la que sea. Sea, por ejemplo, y tenemos ejemplos ya en nuestro país, donar órganos. Tenemos un nudge o un incentivo en nuestra regulación en España sobre la donación de órganos. En principio, si morimos de accidente, donaremos órganos por defecto, salvo que haya una oposición. Hay otros ejemplos. En estos momentos se está estudiando, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones en España y parece que se va a ir en la dirección del sistema británico, donde hay un ahorro, una retirada de parte del salario de los trabajadores por defecto. Los trabajadores pueden optar no ahorrar, pero si no optan por no ahorrar, por defecto se ahorra. Vamos, por tanto, a mantener un diálogo transdisciplinar sobre estos incentivos, sobre estos nudges, haciendo especial mención
también a cómo pueden funcionar estos incentivos baratos y fáciles de usar, efectivos, en relación con la pandemia, tanto en lo que se refiere a la prevención de las infecciones y al seguimiento de las personas infectadas, como a medio plazo al uso de vacunas. Vamos a dar la palabra primero a la doctora Montolío, como decíamos antes, y quizás para incitar un poco, aunque ella puede exponer lo que le parezca. Pero a mí me gustaría preguntarle para empezar, ¿por qué cree ella, como lingüista, que es importante que la lingüística, esto es la ciencia que estudia el lenguaje, forme parte de los análisis interdisciplinares que estudian y también aplican en la práctica, porque ya tenemos ejemplos prácticos en administraciones públicas de todo el mundo, no en España todavía? ¿Por qué? ¿Por qué sería importante contar con la lingüística y los lingüistas en el desarrollo de estos incentivos, de estos nudges? Muy Profesora bien, Montolí. pues muchas gracias, doctor Ponce, muchas gracias, Julie, y muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando esta tarde. Yo reitero, antes de empezar, reitero la invitación del profesor Ponce, de Julie, de que anotéis cualquier tipo de duda, comentario, inquietud que tengáis, porque de eso se trata en realidad, no de que os peguemos la chapa, si se me permite, sino de que intercambiemos información e intereses, ¿no? El profesor Ponce dice, bueno, ¿por qué crees tú que es interesante que la lingüística forme parte de este kit, ¿no?, de disciplinas científicas que han venido a llamarse las ciencias del comportamiento? Entonces, yo efectivamente estoy aquí también un poco, ¿cómo decirlo?, en la trinchera, ¿no? Porque las ciencias del comportamiento hasta ahora no han integrado de manera muy explícita a la lingüística como una de las disciplinas consustanciales a estos estudios. Como bien señalaba el profesor Ponce, los estudios, los experimentos, los grandes trabajos que tenemos de los autores que ha citado, como Zeiler, como Sustein, como por supuesto Kahneman, Tversky, etcétera, son procedentes de psicólogos, fundamentalmente de juristas y de economistas también. ¿Por qué tiene que estar aquí la lingüística también? Porque cualquiera de los mensajes sobre el que vayamos a tomar una decisión, bien sea automática por el sistema rápido o bien sea lenta, cognitivamente costosa y por lo tanto ya más reposada, sea una u otra la virtud, la reflexión que vayamos a hacer, el mensaje, a no ser que se trate estrictamente, como hemos visto en el vídeo que acabamos de ver, el mensaje nos va a llevar por un procedimiento verbal. Y sobre los mensajes verbales, la lingüística y sobre todo las disciplinas que secularmente la han precedido, ha ido compilando un conjunto de conocimientos sobre la importancia que tiene la forma lingüística para dirigir la interpretación del destinatario, para dirigir la interpretación del auditorio. En este sentido, la lingüística actual, nuevas disciplinas lingüísticas, han recuperado el amplio y vasto conjunto de conocimientos de los tratados argumentativos, de los tratados de predicación medievales, eclesiásticos, por ejemplo, que conocían ya, fuera de manera más o menos intuitiva, cómo había que decir las cosas para mover la emoción y la decisión de los auditorios. En este sentido, por lo tanto, desde la lingüística podemos poner mucha luz en cómo podemos orientar una determinada respuesta en virtud de cómo la formulamos. Voy a poneros unos cuantos ejemplos para ilustrar un poco y concretar un poco más esto que he dicho de manera un tanto genérica. Por ejemplo, en lingüística tenemos mucho estudiado sobre cómo el hecho de seleccionar léxicamente una palabra determina cómo va a ser recibido el mensaje. Voy a poner por caso. Supongamos que estamos en un juicio donde hay que evaluar, por ejemplo, las consecuencias de un choque entre dos automóviles.
Si estamos ante un jurista hábil, todos sabemos que no es lo mismo que el jurista le pregunte a un testigo, por ejemplo, ¿usted vio cómo colisionaron o cómo colisionó el coche contra el otro automóvil? Colisionó. Frente a, vamos a seleccionar otra palabra. ¿Usted vio cómo se estampó el coche contra el otro automóvil? Esa selección léxica, por supuesto, va dirigida a condicionar una determinada interpretación. Dentro de la selección léxica, un caso que todos conocemos y hemos percibido claramente es el caso de los tecnicismos. Todos sabemos, por ejemplo, que la publicidad usa abundantemente determinados tecnicismos para pretender un mensaje, por ejemplo, más científico, técnico, solvente, convincente. Por lo tanto, se utiliza la selección léxica como un proceso de persuasión para convencer. Esto es muy evidente en el caso de los cosméticos, ¿no? Que tienen cada vez unos elementos más raros, desde péptidos, oligoelementos, y si entramos en el campo de los detergentes, pues entonces podríamos encontrar muchísimas más, el cloroxinedol y todo tipo de moléculas extraordinariamente raras y difíciles de decir. Un caso específicamente muy interesante en el discurso político de selección léxica es lo que llamamos los eufemismos, ¿no? Los eufemismos son procedimientos por los cuales se cambia la forma lingüística para designar a determinadas realidades que son negativas mediante la selección de unas palabras que traen consigo una asociación positiva. Por ejemplo, no es lo mismo decir empresa petrolera que decir multinacional energética. Este cambio de denominación no es casual. Detrás de este cambio de denominación hay todo un conjunto de think tanks, de gabinetes de publicidad que conocen muy bien todo este tipo de mecanismos, ¿no? Si queréis, luego podemos incluso jugar a ver cómo los políticos pueden, qué es lo que hay debajo en realidad de procesos de eufemismo como crecimiento negativo, que es un oxímoron en sí mismo, devaluación interna, flexibilizar el mercado laboral, gravamen complementario, regulación de empleo, movilidad exterior, ¿no? Todo esto, como veis, que suenan como muy bien, en realidad sabemos que lo que hay debajo son realidades muy negativas que se están disfrazando mediante una determinada selección léxica. Bueno, todo esto tiene que ver con el hecho de que elegir convenientemente las palabras lo que hace es determinar, conducir a la audiencia a una determinada interpretación. Pero también sabemos que el orden de las palabras es determinante para saber cómo se va a interpretar el mensaje. Por ejemplo, supongamos que estamos en un caso de agresión sexual. No es lo mismo plantear que él bailó con ella y él salió con ella de la discoteca, que plantear a una aparente inversión tan sencilla como ella bailó con él, ella salió con él de la discoteca. Aparentemente la información es la misma, pero sabemos muy bien que la interpretación asociada no es la misma, porque en la segunda versión, cuando ella es el sujeto, se permite interpretar inferencialmente que ella está de acuerdo, que ella es elemento activo y por lo tanto que en ese caso la agresión quizá no es tal. Sigamos con lo que tiene que ver con el orden de palabras, ¿no? Por ejemplo, por el efecto de primacía, que es un efecto bien conocido por los psicólogos, recordamos más lo que se enuncia primero. Si yo digo, Juan es inteligente, trabajador, impulsivo, crítico y terco, nos vamos a quedar con inteligente y trabajador. Esto tiene que ver con un sesgo también, que es el sesgo de ancla, pero bueno, eso si queréis lo hablamos más tarde. En cambio, si digo, Juan es envidioso, terco, crítico, trabajador e inteligente, lo que vamos a recordar más de Juan es probablemente esas cualidades negativas que han aparecido al principio. Voy a poner otro ejemplo para que veáis que es muy, muy interesante el cómo se presentan las cosas. Y esto es una especie de anécdota, chiste, pero que refleja muy bien este fenómeno de cómo la forma lingüística determina cómo interpretamos el mensaje. Esto es una anécdota que dice: los dominicos
Preguntaron al Papa, Santo Padre, porque no se ponían de acuerdo. Dominicos y jesuitas no se ponían de acuerdo respecto a algo. Y entonces decidieron ir directamente al Santo Padre a preguntarle. Y le dijeron, Santidad, ¿se puede fumar mientras se reza? Fumar primero, ¿veis? Efecto de primacía. Y el Papa respondió, no, fumar, hombre, pero por favor, qué herejía, qué falta de respeto es esta. Los jesuitas, como bien sabéis, es una orden bien conocida por su capacidad de predicación, es decir, por el profundo estudio que tienen de cómo hay que formular los mensajes, preguntaron al Papa, Santidad, ¿se puede rezar mientras se fuma? Y el Papa respondió naturalmente, sí. ¿Veis? Esto es un chiste, es una broma, pero indica cómo es de importante seleccionar adecuadamente el orden de las palabras para obtener un mensaje u otro. El ejemplo que voy a dar a continuación tiene que ver con el manejo de las cifras, que es también con cómo se formulan. Es un ejemplo clásico. De 100 pacientes que se operan de este problema, 90, 5 años después, están vivos. Oye, pues no está mal. De 100 pacientes que se operan de este problema, 5 años después, 10 están muertos. La segunda información coincide exactamente con la primera, pero desanima más. Es decir, que si nosotros pretendemos que la gente se opere, es mejor formularla de acuerdo con la primera versión que de acuerdo con la segunda. Yo puedo seguir dándoos ejemplos de este estilo, pero bueno, no creo que tenga que abundar mucho más. Si queréis que siga en el chat o proponer más, por supuesto, me sumo entusiásticamente, porque la pregunta del profesor Ponce era, ¿por qué crees que la lingüística tiene que formar parte de las ciencias del comportamiento? La respuesta es porque sabemos mucho o bastante, bueno, sabemos mucho, si vamos juntando disciplinas históricas distintas sobre cómo es de importante conocer cómo combinar y cómo ordenar las palabras para impulsar una determinada interpretación. En este caso, por ejemplo, que un determinado colectivo tome una decisión, ponerse mascarilla, que es buena, no solo individualmente, sino que es buena para el bien común. Entonces necesitamos los conocimientos de la lingüística. Pues muchas gracias, doctora Montolío, Estrella, gracias. Yo creo que ha quedado muy, muy claro, ¿no? Y este efecto que nos comentaba en el tema, en el ámbito sanitario, luego quizás lo podamos retomar, ¿no? Como Al queráis, hablar claro. de la pandemia, ¿no? El efecto este de enmarcado, de framing que se llama, ¿no? En el chat tenemos también un mensaje de una de las participantes que nos dice, esto es como cuando en las noticias se dice un 1,5% de los nuevos casos son menores de 30 años, hemos de suponer que se refiere a la pandemia, sí, y un 98,5% mayores, con signo de exclamación, ¿no? Efectivamente, luego veremos, por ejemplo, podemos hablar a propósito de las vacunas que van a venir, cómo ese marcado de la información que se haga va a tener también una importancia, ¿no? Pero bueno, luego en todo caso lo retomamos. Yo me gustaría que escucháramos al profesor Rozas ahora y en esta primera ronda, en esta primera pregunta, a mí me gustaría, en fin, plantearle a él, para que reflexione como quiera, sobre cómo le ha condicionado a él como investigador, en este caso desde el derecho, lo que la economía del comportamiento, con esa influencia de la psicología, nos ha enseñado y nos está enseñando sobre el modo en que tomamos decisiones los humanos. Adelante, gracias. Gracias, Juli. Buena tarde a tothom. Estrella, y gracias también a Marga y a Sabrina, que han organizado esta primera sesión de las NITs de la Recerca, y a todos los participantes. Claro, has empezado calificándonos de expertos. En realidad, quien se acerca puede decir, bueno, y estos dos señores juristas, expertos, pero ¿en calidad de qué? Bueno, efectivamente, lo que nos ha ocurrido tanto al profesor Ponce como a mí, y desde el ámbito de la lingüística, a la profesora Montolió, y de hecho nos hemos agregado en una red en la que se han integrado también economistas, sociólogos, otros juristas, en torno a lo que hemos descubierto de las obras de estos
psicólogos, porque esto empieza en la psicología y luego transita hacia la economía y de ahí ha llegado al derecho y a las políticas públicas, ¿no? Como yo creo que siempre lo más interesante, quizás por la deformación profesional, es dejar la referencia de la bibliografía básica, mi condición de experto arranca de la lectura de 3 obras. Uno que no hemos nombrado, Dante Ariely, pero que el título ya es muy significativo, Las trampas del deseo. O sea, las emociones te confunden, ¿no? El siguiente es El pequeño empujón, de Thaler y Sunstein. Sunstein ya es jurista, Thaler es economista. El pequeño empujón es el concepto de nudge, que un inspector de Hacienda, Pablo Grande, lo ha traducido al castellano como acicate, cosa que a mí me llama la atención, me parece una traducción con un lenguaje clásico y muy gráfico de el nudge en qué consiste, ¿no? Y el último, este ya es más gordo, Pensar despacio, pensar rápido, de Kahneman, que vuelve a ser psicólogo y en realidad está en el origen, esto viene de los años 70. Para mí la lectura de estos libros ha supuesto algo parecido, pero quizás al contrario. Siempre recuerdo que hace ya la friolera de 25 años descubrí un libro que tuvo un gran impacto también de los psicólogos, de un psicólogo, Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Suelo contar que cuando leí ese libro tuve que buscar en el diccionario la palabra empatía, lo cual era significativo de cuál había sido, digamos, mi proceso educativo centrado en la inteligencia racional. Y me ayudó a descubrir cómo las emociones, bueno, pues se pueden racionalizar y cómo las emociones, y es importante gestionar las emociones con sentido común. Es curioso, después de tantos años, con estos autores he descubierto exactamente lo contrario. Kahneman hace da una imagen gráfica. Ellos vienen de las ciencias experimentales y trabajan pues, con experimentos, microexperimentos en ciencias sociales, de los cuales luego inducen todos estos conceptos que ha sido introduciendo Julie, de el sesgo, los heurísticos y todas estas peculiaridades que descubren en nuestro comportamiento a través de experimentos de cómo decidimos y cómo nos equivocamos, utilizando a veces las intuiciones o reflexionando. Ojo, reflexionando también nos equivocamos. O sea, que esto es importante. No el sistema 1, con la distinción que hace Kahneman de el sistema 1, que sería lo intuitivo, el sistema 2, lo discursivo, lo analítico, también podemos darle muchas vueltas y equivocarnos, ¿no? Igualmente. O sea, y por lo tanto, pero ya es un paso importante percibir esa distinción y entender cómo tenemos esos problemas. Recuerdo también de mi bachillerato el libro de Raba que estudié en segundo de UB, y recuerdo perfectamente la percepción, cómo analizaba la percepción. Has puesto en el vídeo, efectivamente tenemos un problema de percepción y nos confundimos, o sea, las percibimos de un modo y nos estamos equivocando. Este es un caso claro. Kahneman, la imagen que utiliza es, solemos hablar de el perro que mueve el rabo. Y él dice, bueno, es que en buena medida es el rabo, las emociones, lo que mueve al perro. Por eso Ariely habla de las trampas del deseo. Es decir, las emociones condicionan tremendamente nuestro modo de pensar y lo condicionan y nos inducen a errores. Entonces esto, como científico, o sea, digamos, como investigador, me preguntabas, es algo que hay que estar muy alerta con ello, porque te ayuda a entender perfectamente en todo tipo de cuestiones. Por ejemplo, uno de los sesgos que descubre, que nos explica Kahneman, el excesivo optimismo. Pues tenemos una tendencia a ser excesivamente optimistas al calcular nuestras capacidades o al planificar nuestro trabajo. Y eso, también esto es descubrir cosas que te han pasado toda la vida y ahora te das cuenta
que, digamos, científicamente están expresadas. O sea, toda la vida uno ha hecho planes de trabajo que ha incumplido sistemáticamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque suele ser optimista. Y entonces es importante, que no pasa nada, porque si no planificas, no terminas nada. Pero es importante ser consciente de que tendemos a sobrevalorar nuestras condiciones, ¿no? Otro sesgo que llama la ceguera inducida. Y esto también, pues como investigadores, lo hemos experimentado, y es que nos aferramos a las teorías previas, porque además, claro, es un problema también de pereza mental, porque si tenemos que revisar nuestros fundamentos teóricos, eso es muy cansado, como dice Kahneman, es muy cansado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aferramos a esas y queremos mantener a toda costa la fiabilidad de esa premisa conceptual, que puede ser de orden jurídico, del orden que sea, ¿no? Porque nos estropea las conclusiones si prescindimos de ella. Entonces, Popper siempre habla de la falsación. O sea, pues tenemos que estar abiertos, partiendo de que no nos equivocamos, pero abiertos a reconocer que en un momento determinado pues ya hay demasiados elementos, lo que él también hace referencia a la teoría base, la estadística, los experimentos, la realidad, pues nos está destrozando la teoría. Bueno, pues habrá que modificar la teoría, tener la humildad intelectual de reconocer, no pasa nada, o sea, son verdades provisionales. Entonces, pues una vez que nos damos cuenta que por ahí íbamos mal, pues la modificamos, ¿no? Entonces, por eso es crucial tener esta aproximación de ser conscientes, y creo que es lo que a mí más me ha ayudado, el ser conscientes de cómo tenemos prejuicios, tenemos ideas fijas, tenemos ideas preconcebidas, pues que para todo tipo de toma de decisiones, ¿no? Y por eso Kahneman distingue entre pensar despacio y pensar rápido. Bueno, hay que combinarlos, porque, ojo, sin pensar rápido no podemos vivir. O sea, hay que tomar cada día, hay que tomar decisiones. Simplemente es estar alerta para entender que tenemos esta disfunción en la vista. Decía Quevedo que si nos fiáramos de lo que vemos, pensaríamos que las montañas son grises. Entonces tenemos esta disfunción visual y de percepción en el razonamiento. Y hay que estar alerta frente a ello para saber gestionarla de modo inteligente. Muy bien, muchas gracias, profesor Rozas. Bien, yo creo que ya estamos en harina, ¿eh? Y vamos a hacer una segunda ronda rápida con otra pregunta a los dos ponentes y luego ya abriremos cuestiones, preguntas que tengamos de los asistentes o yo mismo. En fin, introducir algunos temas, ¿no? De nuevo ahora con la profesora Montolío, bajamos un poco al tema de la pandemia en general, pero también pensando un poco en la pandemia, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a la profesora Montolío cómo cree ella que habría podido mejorarse la comunicación desde los poderes públicos gracias a todos estos avances, ¿no? En general. Yo creo que un buen ejemplo puede ser ahora, ¿no? En la pandemia que estamos sufriendo desde marzo, ¿no? ¿Cómo podríamos haberlo hecho mejor gracias a saber, gracias a conocer cómo decidimos y las cuestiones vinculadas con los sesgos y la posibilidad de naches? Gracias. Pues gracias. Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí hoy reunidos estamos de acuerdo en qué mejor podría haberse hecho en este sentido, ¿no?
Cuando a mí me hicieron esta pregunta, una pregunta muy parecida en la Universidad Menéndez Pelayo este verano, estuve durante muchos meses mirando qué es lo que ha ocurrido previamente en otras pandemias, por ejemplo la de la gripe aviar, etcétera, y qué reflexiones han hecho los especialistas en salud pública y en comunicación sobre salud. Y la conclusión a la que ya habían llegado hace años es que las crisis sanitarias habitualmente son crisis comunicativas, sobre todo, porque como no se comunica de modo adecuado el estado de la situación y lo que se espera de la población para poder contener la crisis, en consecuencia la crisis se agudiza, ¿no? ¿Qué elemento importante y de puro sentido común? Lo que voy a decir es que no parece que sea reflejo de una gran investigación, ¿verdad? Pero en cambio las investigaciones empíricas además lo demuestran. ¿Qué es lo primero que hay que tener muy en cuenta en el caso de una crisis sanitaria? Que en momentos de angustia y estrés se ralentiza el sistema cognitivo. Por tanto, es particular y críticamente importante que las informaciones sean breves, claras, consistentes y relevantes. Es decir, hay que rehuir de informaciones largas, prolijas, oscuras, enrevesadas y cambiantes. Y hay que buscar de manera sistemática, muy voluntaria, el que la comunicación sea una comunicación clara, ¿no? Los anglosajones, que son tan dados a estos acrónimos tan divertidos, tienen un acrónimo que se ha convertido, fijaos bien, se ha convertido en el lema de funcionamiento comunicativo para todos los funcionarios de la Comisión Europea. Y el acrónimo es KISS. Es precioso además, o sea, beso, porque KISS responde a keep it short and simple. Esa información tiene que ser breve, bien seleccionada y simple. De hecho, en un informe que publicó el Centro de Salud de la Universidad Johns Hopkins justo en julio, proponía como de los 6 retos que teníamos antes de abordar en julio la segunda ola, el cuarto era comunicar de manera más clara a los grupos de riesgo, especialmente. Es decir, que una de las cosas que hubiéramos necesitado hacer mejor y necesitamos hacer mejor para si hay una tercera ola o de cara a las vacunaciones, es segmentar mejor los mensajes buscando las diferentes reacciones de los diferentes grupos sociales. Voy a poner un ejemplo para aterrizar esto también. Como sabéis todos, las 3 instrucciones que recibimos al inicio de la pandemia, en pleno shock de todos nosotros, de Dios mío, ¿qué está pasando? Nos están encerrando a todos en casa, fueron 3 instrucciones que fueron lavarse las manos, ponerse mascarilla, mantener distancia social. De esas 3 instrucciones había una que que aludía a un hábito que conocíamos, lavarse las manos. Esta era la fácil, porque conocíamos el hecho de lavarse las manos. En lo que consistía la instrucción es en hazlo más a menudo. Hazlo críticamente si vas a salir de casa, cuando vuelvas a entrar de casa, a casa, ¿no? Pero las otras 2 constituían instrucciones que eran nuevos hábitos. Ponerse mascarillas y mantener distancia social. Entonces, una información que no va dada, no se comunica solo para que el otro sepa, se comunica para que el otro haga. Y para que el otro haga algo que no había hecho antes nunca y que además es incómodo, como ponerse una mascarilla. Esa información tiene que trabajarse muy bien, ha de ser muy clara, ha de estar muy visualizada, como estuvo en muchos casos. Visualizada quiero decir dibujada visualmente, bueno, porque tenemos muchos estudios que demuestran que las instrucciones se perciben mucho más claramente cuando
tienen forma visual que cuando tienen forma verbal, ¿no? Entonces, necesitábamos verla visualizada, repetida, etcétera. Y tuvieron que enseñarnos también, si recordáis, a cómo ponernos y quitarnos, porque era un hábito completamente nuevo, ¿no? La tercera, mantener la distancia social, además tenía un problema de definición. ¿Qué quiere decir distancia social? Tuvimos auténticos problemas de interpretación de distancia social porque no sabíamos si eso quería decir que no teníamos que ver a nadie ni siquiera de balcón a balcón. Hasta que se aterrizó, se tradujo a, no, mantén 1,5 metros y se dibujó, mantén 1,5 metros de distancia entre tú y otro cualquier interlocutor que no conviva contigo. Eso significa, por lo tanto, que distancia social tiene que reinterpretarse como distancia física, ¿no? Entonces, con todo esto lo que intento decir es que toda esta reflexión de lo que significa informar frente a dar una instrucción. Dar una instrucción frente a hacer cambiar de hábitos a la población, esto implica que la comunicación no puede hacerse solo desde el que sabe redactar, por decir algo. Tiene que hacerse científicamente y de manera transdisciplinar, considerando las ciencias del comportamiento. Hemos de hacer cambiar de hábitos a la población que podemos poner en juego desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento, desde la psicología o desde la economía conductual, ¿no? Pongo solo un ejemplo que además manifestó Robert West, que es un investigador de la University College de Londres, que él decía: no se están dando bien las noticias por televisión, y lo que él criticaba ocurría igual en nuestro país. Aquí estuvimos viendo y lo vemos todavía, durante muchos meses las noticias tienen una gran insistencia en mostrarnos lo que no se está haciendo bien. Es decir, la gente que va de fiesta, la gente de los botellones, cuando en realidad sabemos que la mayor parte de la población lo está haciendo bien, está siendo muy obediente, está siendo muy ciudadana y cívica. ¿Qué ocurre si lo que vemos a modo de lluvia continua es la gente que se está saltando las normas? Pues que funciona el sesgo de rebaño. Es decir, que el espectador tiene la impresión de que los demás en realidad están haciendo otra cosa, de que la mayoría de la gente está haciendo otra cosa y que uno es una especie de primo o friki si está comportándose de la manera adecuada. Es decir, desde el punto de vista de la gestión de la comunicación pública, no se ha llamado la atención a los medios para que colaboren, no mostrando continuamente aquello que una minoría está haciendo mal. Bueno, yo podría seguir, pero no querría acumular el turno, pero no sé si he contestado un poco. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias a la profesora Montolío. Ya tenemos alguna pregunta dirigida a ella específicamente, yo la guardo y luego abriremos el debate. Pero me gustaría, antes de abrir ya el debate, hacerle una segunda pregunta al profesor Rozas, desde su perspectiva como jurista, ¿no? De hecho, como quizás luego en el debate veremos, en todo el mundo, especialmente en el resto de la Unión Europea, han habido ya, al hilo de la aplicación de estos científicos, ¿no?, una serie de unidades administrativas que se han creado específicamente, de políticas públicas que se han desarrollado aplicando estos conceptos que ahora estamos viendo rápidamente, ¿no? Tenemos informes, experiencias exitosas. Y lo que se sostiene por la gente que ha estudiado estas cuestiones es que desde la perspectiva de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la aplicación de las ciencias conductuales permitiría tener políticas públicas eficaces con un menor autoritarismo, diríamos, frente a la postura clásica de prohibir o obligar y castigar. Estamos viendo aquí posturas distintas, menos agresivas, menos restrictivas, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, lo hemos mencionado antes, las opciones por defecto para donar órganos o para ahorrar de cara a la jubilación, o luego quizás volveremos para vacunarse, ¿no? O también el dar información para apelar a las normas sociales, lo acaba de decir la profesora Montolío, ¿no? Yo, a profesor Rozas, desde la perspectiva jurídica, a mí me gustaría alguna reflexión sobre
estos avances conductuales en una parte que nos afecta a todos, ¿no? Porque todos somos ciudadanos y ciudadanas y todos somos contribuyentes, ¿no? Todos estos avances, ¿cómo están incidiendo en un aspecto importante diríamos, de las políticas públicas, que son las políticas públicas fiscales, y los derechos y los deberes de los contribuyentes? Muy bien, Yuri, pues muchas gracias. Comentaba Estrella cómo los anglosajones son muy gráficos con los acrósticos y me ha recordado que enlaza con lo que me estás preguntando. El código de conducta de los empleados de la Administración Tributaria Británica, que hace unos años hice un trabajo sobre esto con la profesora Casanellas. El acróstico era la palabra respect, respeto. Respeto. O sea, el mensaje que se le lanza al empleado de la Administración Tributaria Británica es: mire, usted tiene que tratar al personal con respeto. Está usted aquí para servir. Entonces, es muy interesante cómo se va modificando el mensaje. Claro, decías antes, y decía antes Estrella, el sesgo de rebaño. Ahora se está tramitando en el Parlamento la enésima ley de represión y prevención del fraude fiscal. Esto es espantoso, porque el mensaje que te da es que da la impresión de que aquí todo el mundo es un defraudador y que llevamos años luchando contra este problema y no desaparece. Es una mala política desde el punto de vista de mensaje, de comunicación. Tendría mucho más sentido hablar de mejora del cumplimiento. Y esta es la línea. El sistema tributario no puede funcionar sin cumplimiento espontáneo y sin cumplimiento voluntario. Por lo tanto, hay que cautivar, hay que llevarte, hay que atraer a la lógica del sistema al contribuyente y además de forma insensible, de forma automática, molestándole lo menos posible. Decía un famoso ministro de Hacienda de Luis XIV que el secreto del sistema de la hacienda pública era desplumar al ganso con el menor número de graznidos posibles. Esto puede parecer una frase cínica, pero en realidad es a lo que todos aspiraríamos. Y eso tiene mucho que ver con cómo trabajar y cómo gestionar la propensión al fraude en el contribuyente, que depende de 4 variables. El profesor Elfers, que es un criminólogo, es interesante de dónde viene, pues formula y concreta en 3, que yo añadiría una cuarta que creo que es importante. La propensión al fraude, ¿de qué depende? De 2 elementos subjetivos, que es pues, la conciencia fiscal. Ahora en la recientemente ley aprobada de educación, pues ha introducido la formación en, bueno, pues la concienciación en la escuela, ¿no? Pues depende de cómo es la conciencia de cada persona. La osadía, cómo de osado es cada uno. Y ahí entran las sanciones tributarias. Las sanciones tributarias, digamos, te desincentivan porque tienes miedo del palo. Esos son los elementos subjetivos con los que se puede trabajar. Pero son más importantes los elementos objetivos, que son la posibilidad, la oportunidad de defraudar y la certidumbre, la claridad en la norma. Si yo no entiendo lo que se me está diciendo que he de hacer o la norma está mal elaborada, necesariamente va a producir disfunciones y va a producir incumplimientos. Y sobre todo el tema de la oportunidad. Al final es la toma de una decisión, ¿verdad? Pues esto en los viejos tratados de los moralistas, hablaba antes también Estrella de los jesuitas, que son quienes inventaron la reserva mental, cosa que es un concepto muy propio, que encaja muy bien en todo el tema de la economía del comportamiento, ¿no? y del manejo de la comunicación. Los moralistas siempre en sus viejos tratados decían que evitada la ocasión, evitado el peligro, se evita el pecado. Pues esto es fundamental en política fiscal, en política tributaria. Lo conocemos en las retenciones a cuenta. Desde el momento en que no ponen a nuestra disposición el dinero, ya no se nos
puede ocurrir dejar de declararlo, porque es evidente que entra en la medida en que se conoce. Pues, y a partir de ahí la Administración Tributaria está trabajando en esta dirección. Por ejemplo, ha hecho políticas que son muy conocidas, la publicación de las listas de los morosos. Eso tiene que ver precisamente con el sesgo del el conjunto, la compañía, el rebaño, ¿no? Si a ti te ponen en evidencia, a nadie le gusta ser el peor de la clase, y eso tiene eficacia. Y históricamente también son cosas que el derecho tributario ha manejado muchísimo, los impuestos extrafiscales. Si a ti te sobrecargan el impuesto en el tabaco, evidentemente están dirigiendo tu comportamiento hacia un cambio en el mismo. Es decir, la política fiscal hace un uso extraordinario sistemáticamente, pero ahora lo está descubriendo la Administración Tributaria en cómo gestionar las relaciones con los contribuyentes. La reputación, por ejemplo, es un tema importantísimo. La reputación, las grandes empresas empiezan a entender que tienen que trasladar un mensaje de responsabilidad social corporativa. Pues todo eso son herramientas que nos enseña la economía del comportamiento y que son extraordinariamente útiles en la delimitación de las políticas fiscales en este caso y de las políticas normativas. Pues muy bien. Pues muchas gracias al profesor Rozas. Hemos cerrado el círculo de 2 cuestiones y 2 reflexiones. Tenemos ya un par de preguntas en el chat, por lo que veo, y vamos con ellas, si le parece bien a los panelistas, sin perjuicio de que puedan irse uniendo otras preguntas. De hecho, mientras yo decía esto, ya ha aparecido una tercera pregunta, ¿no? Hay una pregunta específica que se señala para la doctora Montolío, yo creo ella lo puede ver, pero yo lo leo en voz alta. ¿Las redes sociales facilitan o dificultan a la hora de enviar estos mensajes a los ciudadanos? Es una pregunta. Y también le gustaría saber a esta participante la opinión de la doctora Montolío sobre los influencers. Y yo creo, bueno, que es para los dos, no hay matización, ¿no? Hay otra pregunta: ¿cómo intentar que no te engañen con las técnicas de selección léxica? Yo creo que esta es cualquiera de los dos. Y eso me da pie a mí para ahondar en la misma dirección, ¿no? Una de las críticas que se le hace a estos avances desde la economía conductual, a partir de la psicología, es la posible manipulación de los ciudadanos a través de los nudges, ¿no? Bien sea a través de esas opciones por defecto. Ahora pondré en el chat la que se está estudiando precisamente para aumentar el ahorro de cara a nuestra futura jubilación, ¿no? Bueno, habría ahí una manipulación, aparte de las técnicas de selección léxica en general. ¿Ven los panelistas un riesgo de manipulación, etcétera? Hay otras 2 preguntas. Si les parece, hacemos esta ronda de estas 2 primeras y luego seguimos con las 2 siguientes. Una para la profesora Estrella, puede empezar ella, y luego viene ella o el profesor Rozas, pues en la siguiente. Vale, muy bien, pues encantada. Muchas gracias por la pregunta, para empezar. Muchas gracias por de alguna manera, abrir el debate, ¿no? ¿Qué opino de las redes? Digamos, entiendo que en el ámbito de la comunicación en tiempos de COVID, bueno, pues que las redes están aquí. No podemos obviarlas, no podemos hacer que no las hemos visto. De hecho, una de las tareas pendientes que tenemos en sentido amplio, es vaciar bien las encuestas sociológicas que ya se han realizado para intentar discriminar por qué canal han recibido los ciudadanos españoles mayormente las noticias sobre la COVID. Seguramente aquí también habrá una segmentación de la población importante, es decir, que habrá un segmento importante de la población que lo ha hecho vía televisión, pero la sospecha de que hay una parte joven que no lo ha visto a través de la televisión, sino que lo ha seguido a través de las redes, es una sospecha bastante bien fundada, parece, ¿no? Entonces, necesitaríamos analizar bien
cuáles han sido los emisores más legitimados, es decir, cuáles son las personas y las instituciones. ¿Ha sido el Ministerio de Salud, Sanidad, ha sido el ministro, ha sido el epidemiólogo jefe, ha sido el presidente del gobierno, han sido los consejeros autonómicos de salud los que han tenido más legitimidad delante de unos grupos determinados? Porque eso estaría muy bien saberlo para poder discriminar cuáles son los mensajes que han tenido más éxito. En cuanto a las redes, hay que tenerlas en cuenta y hay que saber, por ejemplo, yo en este sentido he intentado impulsar, y creo que lo he conseguido, algunas investigaciones de estudiantes a partir de corpus de twitters del Ministerio de Salud para intentar saber cuáles han sido los más retuiteados. ¿Cuáles han sido los más retuiteados? Los que han seguido un modo de Twitter de Policía Nacional, más directo, más coloquial, un poco oficial y rebuscado, los que iban linkado con una noticia de salud. O sea, sabemos positivamente, intuimos que para una parte de la población ha sido muy importante, por ejemplo, recibir noticias de ciencia con las investigaciones que respaldaban determinadas afirmaciones, ¿no? Seguramente, por citar algo, los estudios y las infografías que ha hecho el equipo de materia de divulgación de la ciencia del país han sido artículos muy importantes para conseguir argumentar en favor de la eficacia de determinadas noticias. Pero sabemos o intuimos que las noticias de divulgación de la ciencia tienen mucha importancia para un segmento de la población, pero no para otro. Y ahí es donde yo creo también, tal como, y de verdad que lo pensé antes, pero tal como el epidemiólogo jefe dijo en alguna ocasión, necesitamos aquí a los influencers. Y yo creo que tiene razón. Creo que tiene razón porque lo que necesitamos es llegar a toda la población y especialmente a población que sabemos de riesgo, bien sea por la densidad en la que se vive o por las razones que sea, ¿no? Y si necesitamos hacer mensajes en chino, se tienen que hacer. Y si necesitamos hacer mensajes en urdú en determinadas barriadas, se tienen que hacer. Y si necesitamos que entren lo que ellos consideran autoridades legitimadas, las tenemos que invitar. Las tenemos que invitar no a que ellos digan lo que quieran, por supuesto, no a que ellos opinen de ciencia, por supuesto, sino dándoles las instrucciones de cuál es el mensaje para el bien común. Claro, a veces cuando he dicho necesitamos a los influencers, la gente me ha dicho, esto es lo que nos faltaba, que los influencers ahora dijeran lo que a ellos les parece. Digo, no, por favor, no, claro que no. Pero sí necesitamos saber cuáles son los puntos de referencia legitimados por determinadas colectividades. A lo mejor tenemos una sorpresa. Yo creo, por ejemplo, y esto aprovecho para decirlo aquí, que en ese hipotético equipo de ciencias del comportamiento que debería estar asesorando a Presidencia del Gobierno, ahí lo dejo, necesitaríamos incluir también asistentes sociales que nos hablaran de las realidades de determinados barrios, que nos dijeran, no, mira, en este barrio, si tú quieres llegarle a la gente, déjate de esto. Lo que hay que hacer es plantarse en este mercado, hablar con esta gente, hablar con estos vecinos, estos conocen a todo el mundo y que ellos difundan, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero para llegar a determinados segmentos seguro que no se trata de hacerlo a través de los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, los escritos, ¿no? Sino que necesitamos poner en marcha mecanismos más innovadores. En este sentido, yo creo que las redes, por supuesto, han sido una herramienta importante y deberíamos haber investigado más de cerca cuándo eran exitosas, cuándo estaban colaborando para transmitir el mensaje correcto y aportando, por lo tanto, todo el conocimiento posible para que las redes jugaran a sumar e intentando, digamos, oscurecer las muchas desinformaciones que también han circulado por la red. Contesto a esa pregunta y luego, si queréis, sigo contestando.
Muy bien, pues derecho a entender es la pregunta. Como ella no lo va a hacer, lo hago yo. La profesora Montoliu tiene un libro con este título, Derecho a entender, ¿no? Y deber de la administración de hacerse entender. El profesor Ponce también es un especialista en deber de buena administración. Esto es crucial. Hay un concepto que es muy conocido en derecho administrativo y en políticas públicas, la transparencia. Pero la transparencia empieza por el lenguaje, que ahora estamos preparando un proyecto precisamente en este sentido, para simplificar y hacer más inteligible, como se dice en catalán, entenedor, la comunicación tributaria. Un profesor de mi departamento ha publicado un artículo, el profesor Garín, sobre el derecho al contradictorio, que es una institución muy cuajada en derecho italiano y que va más allá del derecho a que a uno le escuchen. No, para que yo tenga la seguridad de que la administración me ha escuchado, me tiene que contradecir. Porque si no, el derecho de audiencia es filfa. Porque puedo tener la impresión de que me han escuchado como a un loco. Clásicamente se hablaba del deber de motivación. Es eso. Es decir, la administración tiene que ganar mi confianza y tiene que construir su legitimidad. Y para eso es imprescindible el discurso. Para eso es imprescindible que afine en el modo como se dirige al contribuyente, al ciudadano, tratándole, poniéndose en su lugar y tratando de hacerse entender. Y eso mejorará clarísimamente la eficacia del mensaje, la eficacia de la norma, porque es bien conocido y es muy claro. El principal problema que tiene muchas veces el ciudadano, antes lo decía Estrella, si es que no entiendo lo que me están diciendo. Si yo no entiendo lo que me está pidiendo, ¿cómo pretende usted que me acomode y que cambie de comportamiento? Tiene que hacer usted un esfuerzo importante en hacerse entender y para que yo pueda modificar mi comportamiento. Y por lo tanto tiene que haber interlocución, el contradictorio. Tiene que haber interlocución, que usted me dice, usted me escucha lo que yo le digo y usted me explica por qué no tengo razón. Bueno, y entonces yo lo entiendo y puedo acomodarme, pero si no se entiende lo que se me está diciendo ya y tampoco se me explica, pues es muy difícil que yo asuma el comportamiento que se me trata de transmitir, porque es como aquel chiste, ¿cómo quieres, Fabio, que lo entiendas si soy yo el que lo digo y no lo entiendo? ¿No? Pues ese es el problema muchas veces. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más de momento. Vamos un poco en la misma línea. Yo las voy a leer un par en voz alta porque están relacionadas y si acaso dejamos la tercera para después. Una pregunta es si uniendo derecho y lingüística, se nos pregunta por un participante, uniendo derecho y lingüística, se nos pregunta si los ciudadanos no tenemos un derecho a ser bien informados, barra derecho a no ser engañados. Esa sería la pregunta, si tenemos un derecho a ser bien informados, derecho a no ser engañados. Y en la misma línea de claridad, etcétera, hay otra pregunta de una participante, dice lo siguiente respecto a lo que, bueno, una reflexión respecto a lo que ha dicho la profesora Montolío sobre la claridad del mensaje. Tiendo a pensar que en el ámbito jurídico, al menos especialmente el tributario, la redacción de la normativa tiende a no ser muy clara. Ojalá fuera solo en el tributario, me atrevo a añadir yo. Me da que pensar que tenemos mucho margen de mejora en este sentido. No sé si pensáis lo mismo. Yo creo que ahora lo dirán los panelistas, pero sí, pensamos lo mismo. Pero fíjense que lo que estamos hablando hoy aquí sobre las aportaciones de la psicología cognitiva, de la economía conductual y ya del derecho conductual, porque ya se está hablando de derecho conductual como un movimiento en el ámbito jurídico, va mucho más allá de ser claro en las normas. Eso es como, en fin, es la cortesía del filósofo y la cortesía del legislador, eso sería lo mínimo.
Lo que nos están diciendo economistas y psicólogos es que, además de ser claro, se puede utilizar la normativa para conseguir políticas públicas más eficaces. Por tanto, yo veo muy preocupados con la claridad. Desde luego, en el nivel que estamos en España y en Cataluña es normal, pero ese sería el nivel 1. Una vez avancemos en la claridad, el nivel 2 es que se pueden redactar regulaciones mucho más efectivas, sea para luchar contra el COVID o para obtener más ingresos tributarios o para que haya un mayor reciclaje o para obtener más donaciones de órganos. En fin, tenemos decenas y decenas de ejemplos. Pero, en fin, paso la palabra a los panelistas. Tenemos otra pregunta, que sería la tercera, y de momento es la última que tendríamos. La dejamos de cierre si no aparece ninguna más. Estamos a 15 minutos de las 6. Yo creo que las 6 sería un buen momento de cerrar, como máximo. Pues adelante los panelistas. Bueno, pues a la pregunta de si tenemos derecho a ser bien informados y a no ser engañados, si estamos hablando, por supuesto, de información que procede de la administración, eso debería formar parte de nuestros derechos ciudadanos, ¿no? Luego supongo que hay otra parte que es a no ser engañados por información que procede de organismos privados, que debería velarse también por el hecho de que no fueran engañosos. Estoy pensando ahora en contratos, por ejemplo, contratos que nadie entiende y que bueno, firmamos ciegamente porque damos por sentado que en realidad no los vamos a entender. Cosa que, como sabemos, no ocurre en otras tradiciones, ¿no? Yo suelo suelo explicar un detalle interesante, creo, y es que cuando se inició el movimiento por un lenguaje claro en los países anglosajones, Plain English fue primero, luego ya fue Plain Language, en los años 60 del siglo XX, década que no por casualidad es la década de lucha por los derechos civiles, uno de los hitos fue una pira que organizaron las agencias en defensa del consumidor ante el Congreso de Estados Unidos, donde se quemaban documentos que los ciudadanos no entendían. Y entre esos documentos había muchos contratos de seguros y contratos bancarios. Nosotros hemos tardado muchas décadas en llegar a la madurez democrática, creo yo, de considerar que entre nuestros derechos está el de no firmar papeles que no entendemos o el de no recibir papeles que son directamente incomprensibles. Esto nos ha costado tanto que nos ha costado recientemente una auténtica crisis de pequeños ahorradores que firmaron una serie de documentos convencidos de que lo que estaban firmando era razonable para su nivel de ahorro, cuando en realidad, como sabemos, en ese momento era una serie de documentos que iban dirigidos a inversiones de alto riesgo. En otra comunidad esto no se hubiera producido porque la gente, de no haber entendido nada de lo que estaba firmando, no habría firmado. Pero en nuestra tradición estaba el hecho de que los documentos públicos no se entienden. No es que no lo entienda la gente de la plebe, que no sé quién es que no los entiende un físico del cosmos, no lo entiende una cirujana cardiovascular. Yo siempre, cuando trabajo con grandes áreas de juristas, les digo, esto lo tiene que entender la gente. Y la gente es una cirujana cardiovascular. No se vayan a creer que es que no lo entiendes porque es que eres corto. No, es que esto no lo entiende nadie que tenga dos dedos de frente. Entonces, ¿tenemos derecho? Yo creo que sí. Y que además, bueno, no creo, tenemos dos juristas brillantes aquí en el panel, así que no lo voy a decir yo esto, pero creo que forma parte de nuestros derechos y deberes como ciudadanos exigir esa claridad, ¿no? El hecho, además, de que los propios juristas no entren en interpretaciones variadas porque el texto permite más de una interpretación.
y lo cual a su vez trae otros problemas. Yo entiendo muy bien, voy a responder parte de la segunda porque estoy segura de que el profesor Ponce y el profesor Rozas más todavía van a completar lo que yo acabo de decir ahora. Con respecto a la segunda, yo entiendo muy bien lo que ha dicho Juli, de, hombre, más allá de escribir, claro, hombre, por favor, esto es como de parvulitos, perdón, de P3 que decimos ahora, ¿no? Es cierto, pero es que no tenemos P3, no estamos en P3 todavía. Entonces, lo primero es que se entienda. Os voy a pasar, si queréis, bueno, no os puedo pasar, pero si no, el próximo día que nos veamos, os pasaré un anuncio de una publicidad que se acaba de hacer hace poco, un pequeño informe en Antena 3, creo que salió, que lo que hicieron es ponerle a la gente de la calle trozos de normativas y se las hacían leer. Oiga, por favor, ¿puede leer? Y la gente leía y decía, esto no se entiende. Otro, oiga, ¿puede leer? Y eran pues normativas estatales, pero normativas, pero dirigidas a los ciudadanos, parte del BOE, cosas así. Y todo el mundo lo leía y es que era como de camarote de los hermanos Marx. No, era completamente incomprensible. Entonces, lo primero que necesitamos es que los redactores de normativas escriban normativas y escriban documentación que se entienda sobre esto. Yo podría estar hablando largo y tendido, pero me detengo aquí porque no tenemos mucho tiempo. Yo brevemente, por apuntar algo en esta dirección, es conocido hace muchos años en esos clips a los que te referías precisamente, al menos los que yo he escuchado hace poco, precisamente se utilizaba normativa tributaria. Y es bien conocido que Forges utilizó un artículo del impuesto sobre la renta en un chiste. Bueno, el Código de Rentas Internas norteamericano tiene 6 millones de palabras y hace ya unos cuantos años un candidato a la presidencia, Forbes, aspiraba a que la declaración de la renta se pudiera hacer en una postal. Bueno, es una exageración, pero, y por eso se decía, ¿hay camino? Pues sí, hay muchísimo por lo que trabajar, es muy complicado, también hay mucho tecnicismo y a veces no es sencillo simplificar, y la administración desde luego debería de trabajar en esta dirección porque, entre otras cosas, quienes redactan las normas. Hay un problema también de preparación, que pueden ser extraordinarios contables, economistas o ingenieros, pero muchas veces incluso podría llegar a decir que a veces no hay ni juristas. O sea, ya no es que no haya lingüistas, es que no hay ni juristas. Entonces eso es un problema desde el punto de vista de calidad normativa. En cuanto al derecho a no ser engañados, estoy completamente de acuerdo en cuanto es el concepto de transparencia, de acuerdo, en los contratos. Ahora, si nos estamos refiriendo a que esto se habla del paternalismo libertario como forma de estas políticas públicas, llegue a que nos indiquen desde el poder público lo que es fake y lo que no es fake, y creo que dejo claro de qué estamos hablando, yo estoy completamente en desacuerdo. Es decir, no, mire, no. O sea, porque el primero, con todos los respetos, que está manejando esa política de ese modo, es quien se supone que va a distinguir entre lo que es fake y lo que no es fake. Entonces, si ese es el derecho a no ser engañados, que me indique el poder público, el Ministerio de la Verdad, en definitiva. Yo eso estoy completamente en desacuerdo. Otra cosa es que en un contrato, efectivamente, pues la transparencia, bien. Pero eso el derecho además tiene sus instrumentos, tiene sus mecanismos tiene de defensa. Esto suele escandalizar a los ingenieros, pero el margen de interpretación pues siempre va a existir. Y por lo tanto, siempre va a haber ámbito de debate y eso, el contradictorio, y eso no es malo. Ahora, todo lo que sea trabajar en depurar el lenguaje y sobre todo depurar el lenguaje público en cuestiones además en las que se nos traslada a nosotros, porque el derecho tributario también es muy sensible. ¿Por qué? Porque se nos ha trasladado a los propios contribuyentes la obligación de cumplir. Y por eso es importante que la Administración haga un esfuerzo especial y cualificado en información, en transparencia, en simplificación, en asistencia y, por lo tanto, en los instrumentos de comunicación que sean lo más transparentes y lo más claros posibles.
Muy bien, pues muchas gracias. No he visto nuevas preguntas, por tanto tendríamos la última pregunta formulada. Antes de entrar en la última pregunta, solo haría una acotación, por si le preocupa a la persona que nos ha hecho la pregunta, ¿no? Si tenemos derecho a una información, ¿no?, que sea verdad, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir los dos panelistas, sobre todo con el profesor Rozas, sobre que, en fin, hacía la ironía del Ministerio de la Verdad, ¿no? Efectivamente. Ahora, yo quizás la pregunta iba en el sentido de si las organizaciones administrativas, cuando informan a los ciudadanos, tienen la obligación jurídica de ser veraces, de decir la verdad, que es distinto, ¿eh? Y yo ahí para añadir al debate algún dato, yo le diría a la panelista que entiendo que sí, ¿eh? Tenemos un derecho a la información, un derecho reconocido normativamente con vínculos constitucionales sobre el Estado democrático y la transparencia, pero además tenemos el derecho a que la información que nos den los gobiernos y las administraciones públicas sea veraz. Y eso, si la persona que ha hecho la pregunta le quiere dar un vistazo a la ley de régimen jurídico del sector público, ahora me pongo muy técnico, pero en fin, tanto esa ley como las leyes de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, la catalana del año 2014, esta, por ejemplo, con gran claridad habla de la obligación de proporcionar información veraz. Y usted me dirá, bueno, ¿qué hacemos si nos engañan? Bueno, pues si nos engañan, aparte de reacciones de tipo político, etcétera, si nos engañan nos pueden generar una confianza legítima en que aquello que nos han dicho era verdad, y si nosotros hacemos algo confiando en lo que nos ha dicho la administración y sufrimos un daño porque nos ha engañado, pues le vamos a poder reclamar daños y perjuicios, responsabilidad patrimonial. Por tanto, sí que tiene un efecto práctico esa obligación de que las administraciones nos den información veraz. Bueno, era por añadir algún detalle más. Terminamos entonces con la última pregunta. Todas han sido muy, muy interesantes, la verdad, y agradecemos a todos los participantes. La última pregunta que yo tengo registrada en el chat, salvo error por mi parte, es la siguiente. Buenas tardes, muy interesantes las aportaciones de ambos ponentes. Mi pregunta se centra en el carácter bélico que se ha venido empleando desde el Gobierno central frente al coronavirus, del tipo, comillas, tenemos un enemigo y todos unidos vamos a luchar contra él y lo vamos a vencer. Cierro comillas, cita textual. ¿Cuál es su utilidad y efectividad en términos de persuasión? ¿Qué ventaja / limitaciones tiene utilizar este tipo de lenguaje? Bueno, no hay destinatario, pero supongo que aquí la lingüista que nos acompaña, pues probablemente por su perfil tendrá cosas que decir. Estrella. Estrella, Pues, sí. Es una pregunta muy interesante, que tiene que ver con la metaforización, con los procesos de metaforización. Yo me sale aquí la beta docente y podría estar hablando un rato sobre lo mucho que dicen de nosotros las metáforas que utilizamos y cómo sesgan la percepción de aquello que describimos con una determinada metáfora. Entonces, efectivamente, en España, desde el inicio, se utilizó la metáfora bélica para la idea de esto, estamos luchando, estamos en guerra contra un virus. La metáfora bélica tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la ventaja de esto es muy serio, esto es muy grave, esto es completamente inusual, inesperado, no bueno, y tenemos que ponernos en modo excepción. Esta metáfora estaba completamente reforzada con la metáfora visual de un montón de individuos uniformados detrás del presidente de gobierno. ¿Cuáles son las desventajas de esta metáfora si es la única que se maneja? Que con la metáfora guerra vienen consigo otros rasgos. Por ejemplo, autoridad única y además liderazgo autoritario. El hecho de que los ciudadanos devenimos soldados. Muy especialmente, el personal sanitario queda reconvertido inmediatamente en el héroe del que se espera el sacrificio. Y por eso muchos sanitarios decían, oye, yo no quiero ser soldado de nada, perdóname, yo quiero ser médico, quiero ser enfermero, pero porque esto trae trampa.
Y es que tú esperas mi martirio, esperas mi sacrificio porque soy un héroe soldado, ¿no? Entonces, la metáfora tiene la ventaja inicial de decir que esto va muy en serio, esto es muy serio, tenemos un elemento exterior contra el que tenemos que unirnos todos, pero tiene otras desventajas y por eso parecía razonable y conveniente combinarlo con otras metáforas. Esto es lo que propusieron, de hecho, unas lingüistas españolas, porque eran mujeres, que propusieron un proyecto internacional por redes, por Twitter, lo podéis buscar si queréis, el hashtag es Reframe COVID, reenmarca la COVID. Y estuvieron recompilando metáforas que habían empleado los poderes de otras tradiciones, ¿no? Entonces, yo creo que una magnífica alternativa a la metáfora bélica la proporcionó la Federación Argentina de Fútbol. Y me diréis, bueno, ¿quién es la Federación Argentina de Fútbol? Hombre, el fútbol en Argentina ya sabemos que no es exactamente como el dominó. Es algo que aglutina mucho a todo el país, cosa no tan fácil con los argentinos, ¿verdad? Que es muy importante, que es muy determinante de la cultura argentina. Si podéis, buscarla por Google, porque lo que hicieron fue un anuncio de televisión con un eslogan que era: nadie sale campeón solo. Y lo que hacían entonces era motivar a la población para jugar en equipo. Para jugar en equipo, que significaba quedarse en casa, mantener las medidas de protección, etc. Entonces se iban viendo imágenes de Messi y de los grandes jugadores argentinos cuando meten un gol porque alguien les ha hecho un buen pase, porque alguien está jugando con ellos, ¿no? Entonces, este era el eslogan y ahora decían algo así como: Argentina, este es el partido más importante que tienes ante ti de toda tu historia, las 2 copas mundiales o no sé qué son estupendas, pero este es el gran partido que hemos de jugar, ¿no? Entonces, es un anuncio súper motivador, estupendo, que probablemente consigue tanto o más que aludir a la situación de guerra y que vale la pena recuperar porque veis, lo que metaforiza es: esto es un partido que solo vamos a ganar si jugamos juntos. Y entonces ya no somos soldados, somos jugadores de una selección muy buena en la que nos divertimos mucho jugando y en la que jugamos unos para otros. Entonces, veis el cambio metafórico tan importante, ¿no? Entonces, ha habido otras, ¿no? Por ejemplo, en otras tradiciones se ha aludido a la trainera, ¿no? Al todos tenemos que remar en la misma dirección, vuelve a ser la metáfora del equipo. Entonces, es importantísimo, y esto forma parte de las ciencias del comportamiento. Metaforizar de la manera adecuada es muy importante para conseguir los resultados convenientes, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, pudo tener una parte interesante la metáfora bélica, de esto va muy en serio, hemos de estar unidos, pero muy rápidamente traía consigo asociaciones indeseadas del tipo, como digo, somos todos soldados, se espera que renunciemos a cualquier tipo de disensión. Los soldados no discuten, no dicen, no, mire, yo no creo que haya que coger ahora esta colina, perdone, vamos a hacer una asamblea y vamos a decidir si cogemos la colina o no, no va de eso. Entonces, invitaba a asociaciones no tan agradables y hubiera sido bueno inmediatamente a combinarla con otras metáforas. No sé si respondo a la pregunta. Pues yo creo que sí. Muchas gracias. Hemos pasado a través del chat el link al vídeo de la Asociación de Fútbol Argentino con esta campaña, para poder visualizar lo que acaba de decir la profesora Montolio, por si alguien quiere ver. Se contesta por la persona que había planteado la cuestión. Excelente, muchas gracias. Yo creo que sí que se ha contestado. Gracias. Y en el mismo chat hemos también puesto algunos documentos que pueden ser de interés. El link precisamente al libro de la profesora, bueno, ella es coautora, el libro en el que es coautora la profesora Estrella Montolio, sobre el derecho a entender. También se ha hecho alusión por parte del profesor Rozas. Una pequeña nota sobre los conceptos básicos que hemos manejado hoy aquí y algunas referencias a cuestiones vinculadas con la
actual reforma de las pensiones. Está en prensa prácticamente cada día. Las personas que han podido asistir a este café, ahora cuando lean en prensa lo de la inscripción automática para el ahorro, estarán viendo que es un mecanismo conductual basado precisamente en las técnicas que hemos estado hablando aquí. Y esto nos va a afectar, si termina siendo como parece. He puesto un link a prensa nacional de hace unos pocos días. Está directamente basado en todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Por no hablar de lo que va a venir ahora, también hemos puesto alguna referencia en el chat sobre las vacunas del COVID. Existen estudios, yo citaba uno en que el solo hecho de que una organización pública, en este caso era una universidad, hiciera la gestión amable de reservar día y hora a sus empleados para la vacunación, sin obligarles a nada, implicó, con los estudios que se hicieron, que el porcentaje de vacunación aumentara del 33 al 45%. Esto es, entre la pura voluntariedad de las vacunas y la obligatoriedad forzosa que nos da el nudging y las ciencias conductuales. Por tanto, son 2 o 3 ejemplos. Ahora les invitamos a todos los que han participado a que sigan reflexionando, leyendo, visitando nuestra página web, en la página web del proyecto. Y, en fin, yo creo que solo me queda darle las gracias a los 2 panelistas, a los asistentes. Este es el primer café. Yo me gustaría invitar a que se siga participando en las actividades de divulgación, las que organiza la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Barcelona, como las facultades y centros de investigación. En los otros 11 cafés científicos, creo que a las 6:30 nos han explicado que viene el segundo, pues animaros. Y recordad, aunque lo he puesto también en el chat, que los vídeos de los cafés, empezando por este, se encontrarán en breve en el canal YouTube de VDivulga. También he puesto el link para facilitar la consulta en el canal. Veo otras intervenciones en el chat, básicamente positivas. Y bueno, pues agradecemos los comentarios positivos. Esperamos haber despertado el gusanillo sobre los errores al tomar las decisiones y cómo prevenirlos y mejorar la toma de decisiones. Y en fin, a la disposición de, como decía la profesora Montolio, tanto ella como el profesor Rozas, como yo mismo, cualquiera que tenga interés en seguir charlando de estos temas fuera de cámara, pues estaremos encantados. ¿Quieren añadir alguna cosa más los panelistas? No, muchas gracias a todos. Muchas gracias, que ha sido un placer. Igualmente. Pues estupendo, muchas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.